Si pensamos en la palabra genio, a casi todo el mundo le viene la misma imagen a la cabeza, ¿verdad? Ese pelo alborotado, los ojos llenos de curiosidad, el bigote. Es él, Albert Einstein, probablemente el científico más reconocible del siglo XX. Pero, claro, detrás de ese ícono hay una historia mucho más humana. Una historia de prueba y error, de intentarlo y a veces, pues sí, de equivocarse. De hecho, el propio Einstein nos lo deja claro con esta frase, que es casi una invitación a mirar más allá del mito para encontrar a la persona. Así que esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. ¿Cómo es posible que una persona pase de ser un estudiante con problemas a literalmente darle la vuelta a nuestra forma de entender el espacio, el tiempo y el universo entero? Pues vamos a empezar por el principio. Y es que su principio, su juventud, es de todo menos predecible. La verdad es que, lejos de ser un camino de rosas, sus primeros años estuvieron llenos, pero llenos de obstáculos. A ver, tenemos esta idea preconcebida de que era un prodigio, un niño superdotado desde el principio. Pero nada más lejos de la realidad. De pequeño tardó bastante en empezar a hablar, y el sistema educativo alemán de la época, tan rígido, chocaba de frente con su mente curiosa e inquieta. Vamos, que sacaba de quicio a sus profesores. Y ojo a esto, que es una de las grandes sorpresas de su biografía. Renunció a su ciudadanía alemana y se fue a Suiza para entrar en el prestigioso Politécnico de Zúrich y suspendió el examen de ingreso. Es verdad, en mates y física lo bordó, como era de esperar, pero las asignaturas de letras se le atragantaron. Tuvo que estudiar un año más en un instituto para, por fin, poder entrar. Y bueno, incluso después de graduarse, la cosa no mejoró. Ninguna universidad le ofreció un puesto. Al final, fue gracias a un amigo que consiguió un trabajo, digamos, modesto, examinador de patentes en Berna. No era un laboratorio puntero, pero le dio dos cosas que resultaron ser clave: tiempo para pensar por su cuenta y una perspectiva única, porque muchas patentes que revisaba tenían que ver con sincronizar relojes, lo que le obligó a darle vueltas a la mismísima naturaleza del tiempo. Y fue precisamente ahí, en la tranquilidad de la oficina de patentes, mientras revisaba los inventos de otros, que este empleado hasta entonces desconocido estaba gestando en secreto una revolución científica total. El año que lo cambió todo fue en 1905. Se le conoce como su Annus Mirabilis, su año milagroso. Tenía solo 26 años y en unos pocos meses publicó 4 artículos en una revista científica que básicamente pusieron la física patas arriba. El primer artículo resolvía un enigma llamado efecto fotoeléctrico, y para ello propuso algo radical: que la luz no es solo una onda, sino que también se comporta como si viniera en pequeños paquetes de energía, a los que llamó cuantos. Y aquí viene lo irónico: fue por este trabajo, una de las bases de la física cuántica, por lo que le dieron el premio Nobel, y no por la relatividad. El segundo artículo zanjó un debate de siglos. Consiguió demostrar, de una vez por todas, que los átomos y las moléculas existían de verdad. Lo hizo explicando por qué las partículas de polen se mueven de forma caótica en el agua. Con esto, le dio a la comunidad científica la prueba irrefutable que necesitaba. Luego llegó el tercero, la relatividad especial. Esto sí que fue un bombazo. Básicamente le dio la vuelta a la física de Newton. Dijo que el espacio y el tiempo no son absolutos, no son fijos. Al contrario, se estiran y se encogen dependiendo de cómo te mueves. Y que ambos están entretejidos en una única cosa que llamó espacio-tiempo. Lo único que no cambia, que es constante para todos, es la velocidad de la luz. Y como si fuera poco, un poquito más tarde ese mismo año, publicó un pequeño anexo a esa teoría, de donde salió, la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc al cuadrado. Una idea elegantísima que nos dice que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. Las consecuencias de esto, ya sabemos que fueron enormes. Para cualquier otra persona, esto ya sería el trabajo de toda una vida. Pero para Einstein era solo el comienzo. Porque en su puzzle faltaba una pieza fundamental: la gravedad. Su teoría de la relatividad especial era una maravilla, pero tenía un problema: no explicaba la gravedad. Funcionaba de lujo para objetos que se movían a velocidad constante, pero la gravedad no encajaba en ese modelo. Así que, ¿qué hizo? Pues se obsesionó con resolverlo, y a eso dedicó los siguientes 10 años de su vida. Y el resultado de esa obsesión fue su obra maestra, la teoría de la relatividad general. En 1915 propuso algo alucinante. La gravedad no es una fuerza que tira de las cosas, sino el efecto de cómo la masa y la energía curvan el tejido del espacio-tiempo. Y para demostrarlo hizo una predicción muy concreta: la luz de una estrella lejana debería curvarse al pasar cerca del Sol. 4 años después, en 1919, un equipo aprovechó un eclipse solar para comprobarlo. El resultado: Einstein tenía razón. De la noche a la mañana, los periódicos de todo el mundo lo convirtieron en una celebridad mundial. Claro, esa fama tan repentina le dio una plataforma global.
y Einstein no tuvo ningún reparo en usarla. Pasó de ser un físico encerrado en sus pensamientos a una voz moral y política a escala mundial. Su vida política, la verdad, fue un camino lleno de contradicciones. Él era un pacifista convencido, pero cuando los nazis llegaron al poder en 1933, tuvo que huir de Alemania. Y fue precisamente el miedo a que los nazis desarrollaran una bomba atómica lo que le llevó, años después, a firmar aquella famosa carta al presidente Roosevelt pidiéndole que Estados Unidos se adelantara. Fue una decisión que, dicen, le pesó toda la vida. Y tras la guerra se convirtió en una de las voces más potentes contra las armas nucleares. Su reacción cuando supo lo de Hiroshima lo resuelve todo. Se sintió tremendamente responsable y dedicó el resto de su vida a intentar que el mundo entendiera los peligros que él mismo había ayudado, sin quererlo, a desatar. Y su compromiso no se quedó ahí. En Estados Unidos, su país de acogida, alzó la voz muy claro contra la segregación racial. Llegó a decir que el racismo era una enfermedad y no dudó en comparar el trato que recibían los afroamericanos con el que habían sufrido los judíos en Alemania. Einstein murió en 1955, pero su impacto, su sombra, sigue siendo gigantesca, y no solo en la ciencia, sino en toda nuestra cultura. Lo que nos dejó es simplemente asombroso. Sus archivos personales, con más de 50.000 documentos, están en Jerusalén. Sus obras completas se siguen publicando y estudiando hoy en día. Y luego están las anécdotas, que son increíbles. Su cerebro se conservó para ser estudiado, una prueba de la fascinación que despertaba. Y quizá el dato más loco, en 1952 le ofrecieron ser presidente de Israel, un honor que, fiel a su estilo, rechazó con mucha humildad. Y así, el hombre que nos regaló una nueva forma de ver el universo pasó sus últimos años persiguiendo un sueño que no pudo alcanzar, una teoría del todo que unificara todas las fuerzas de la naturaleza en una sola ecuación. Esa búsqueda, su último gran reto, es ahora parte de su legado, un testigo que ha pasado a las nuevas generaciones de físicos, y nos deja con una pregunta que a día de hoy sigue resonando. ¿Qué era falta para terminar su trabajo?